Ok. Buen día, chiquillos, a todos los que ya no había saludado, se ingresaron recién. Vamos a dar inicio entonces a una nueva actividad de este curso de revisión. Vamos a continuar con la revisión de información dentro de la plataforma Revit. Principalmente, acuérdense que vimos en la actividad anterior eh, algunos conceptos esenciales. Vimos la interfaz del software, más o menos cómo era la estructura del software Revit. Entendamos también que la mayoría de los softwares son similares. Entonces, nosotros utilizamos principalmente las herramientas de Autodesk, pero eso no implica que sea muy diferente de otras. Así que es bastante amigable ya cuando uno empieza a desenvolverse dentro de estos ambientes. En la sesión anterior vimos un poco de información 2D, hicimos algunos acotados, vimos la parte de etiquetado, ¿cierto? Que era cuando uno le coloca los nombrecitos a los elementos que tenemos disponibles. Um, Vimos un poco la estructura del software, la paleta de propiedades, el navegador de proyectos, el Project Browser, ¿cierto? Donde nosotros podemos gestionar toda la información del modelo, el contenido, la base de datos, la información. Eh, las distintas pestañas del software cuyas herramientas nos van a servir para generar contenido BIM, contenido nativo BIM dentro del software Revit, ¿cierto? Vimos que también Revit nos permite estas distintas especialidades, la modelación de distintas especialidades, ya sea arquitectura, estructura, instalaciones. Vimos la pestaña también de anotación, donde dijimos que tenemos todo lo que es para generar contenido 2D, ya sea líneas, cotas, etiquetas, achurados, entre otras cosas. Hoy entonces vamos a continuar con la parte de Revit, vamos a ver otras herramientas y vamos a ver documentación, vamos a ver cómo desarrollar planos, generar tablas de planificación y algunas cositas más, ¿sí? Vamos entonces. Aquí estamos en Revit, ¿cierto? Vimos algunos aspectos de documentación la vez anterior, un poco más esenciales, desde la pestaña Vista, voy a colocar esto, ¿no? Ahí sí. Entonces habíamos mencionado que dentro de la pestaña Vista teníamos todas las herramientas que nosotros podríamos utilizar para crear vistas 3D, que es la casita. Y ojo, aquí arriba, si se fijan en la parte superior del software, nos aparecen varios accesos directos a iconos, ¿sí? Tenemos guardar, imprimir, medir, acotar, etiquetar, texto, vista 3D por defecto, corte o sección, ¿ya? Y esas mismas herramientas las vamos a encontrar dentro de estas pestañas. Entonces acá tenemos la vista 3D por defecto, que es la casita. Si la seleccionamos, ¿cierto? Nos va a generar una vista 3D genérica. Tenemos también la sección, que la vimos un poquito en la sesión anterior, en donde mostramos que fácilmente, utilizando esta herramienta, podemos con un primer clic y un segundo clic obtener ya un corte por donde nosotros quisiéramos, ¿cierto? ¿Dónde va quedando esta información? Acá en la izquierda. Entonces, eh, las secciones o cortes van quedando acá, ¿no? Van quedando gestionadas dentro de ese árbol, y nosotros podríamos ir hacia ellas, ya sea haciendo doble clic en el navegador de proyectos, en el Project Browser, o haciendo clic derecho en el elemento de la pantalla y ir a la opción ir a vista, ¿cierto? Y eso nos va a llevar de inmediato a la vista que tenemos seleccionada, ¿eh? Y aquí nosotros vimos cómo nos resuelve tremendamente este problema de generar un corte o todos los cortes que queramos, ¿cierto? Con proyección, sin proyección, en una dirección, en otra, en diagonal o como ustedes quieran. Algo interesante también, que no lo mencioné la vez anterior, es que a su vez los componentes también se representan como nosotros los veríamos en un plano. O sea, nunca dibujamos la puerta, por ejemplo, ¿cierto? Nunca le dijimos que esa era la hoja o la dirección de apertura. Sin embargo, automáticamente nosotros vemos esa representación en las elevaciones y en los cortes, ¿ya? Eso es algo interesante, ¿sí? Así que ahí nosotros podemos tener todos los cortes que quisiéramos.
También, si nosotros, por ejemplo, que es bastante común, supongamos que este edificio es un poco grande, ¿no? Entonces, necesitamos distribuirlo por bloques o por, eh, por distintas etapas del plano, por bloques o por módulos, ¿sí? Entonces tendríamos varias vistas de este plano. Voy a ir a la vista del plano 1 en realidad, que estoy en la vista del plano 1, no sé por qué. Plano 1. La vista de planta 1. Entonces estamos acá en la vista de planta del nivel 1. ¿Ya? Estoy utilizando nuevamente el mismo archivo de ejemplo que vimos la vez anterior, el de arquitectura. ¿Ya? Ojo que me está marcando las dimensiones en otras unidades. Como nosotros modificábamos las unidades del proyecto, presionamos U, N, y tenemos este cuadro de diálogo que nos muestra las unidades del proyecto, y desde aquí nosotros podríamos cambiarlas a las que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, las distancias o longitudes, cambiarlas a metros. Entonces lo puedo cambiar a metros, a centímetros, con decimales o no, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Lo mismo con la superficie. Entonces, en vez de que sean pies cuadrados, lo vamos a dejar en metros cuadrados. ¿Sí? Y aquí tenemos distintas opciones para colocar los símbolos, etcétera. ¿Sí? Y de momento, con eso estamos. ¿Sí? Automáticamente, entonces, nos convierte las unidades a las cuales nosotros quisiéramos. También mencionamos la vez anterior que podríamos cambiar las unidades de acotado, que es distinto. ¿Ya? O sea, lo que hicimos recién fue cambiar las unidades del proyecto, pero nosotros podríamos decirle que las cotas fueran en centímetros. Entonces, como ya vimos, al seleccionar un elemento y presionar el botón editar tipo, que está aquí en la barra de propiedades, ¡pum!, entonces nos vamos a ir de inmediato a las propiedades de este tipo de elementos. Y un poquito más abajo nos aparece aquí formato de unidades. Y aquí está el botón, ¿ven? Y aquí están todas las opciones con las que nosotros podríamos jugar para modificar estas propiedades, las propiedades de la cota en particular. ¿Ya? Y estas son parecidas a las que uno utiliza en AutoCAD, así que lo que cambia más que nada aquí es la forma en cómo lo visualizamos y cómo lo trabajamos. ¿Ya? Entonces yo podría mostrar mis cotas, por ejemplo, en centímetros. Cotas en centímetros. Entonces ahora tengo las unidades de proyecto en metros y las cotas en centímetros con decimales. Hay un pequeño alcance de configuración. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos dividir esta planta en dos bloques, porque tal vez en escala 1:50 no nos va a ser conveniente, no nos va a caber en la lámina, no, va a ser muy grande el formato. Veamos la escala primero. Abajito, acá, en la parte inferior de la ventana del modelo, tenemos distintas opciones. Ya vimos algunas como para aumentar el detalle, ¿cierto? Dijimos que la vez anterior aumentábamos el detalle para poder visualizar elementos con mayor información. Los achurados, terminaciones de muros, ¿cierto? En función de que si nosotros dejamos en detalle bajo, ¿ya?, vamos a ver los elementos de forma esquemática. No todos los elementos se representan igual, depende del tipo. ¿Ya? Y obviamente si nosotros aumentamos el nivel de detalle, nos va a mejorar la representación de los elementos, pero también nos va a aumentar el consumo del computador. Por tanto, si el modelo es muy pesado, es más conveniente trabajar con visualización más básica, ¿ya? Netamente por un tema de ahorro de memoria del computador, ¿sí? También al ladito de esta opción de nivel de detalle, que es como el icono de un tablero de ajedrez, tenemos un pequeño cubo, ¿ya?, en donde nosotros podemos cambiar la visualización, el estilo de línea de visualización. Por ejemplo, a líneas, ¿cierto?, en donde vamos a ver todas las líneas que están de fondo del modelo, ¿ya? Luego podemos verlo como línea oculta o sólido, ¿ya? También podemos verlo en forma sombreada, en donde vamos a ver, mejor en la vista 3D se representa eso. Ahí sí. De nuevo. Ahí sí. ¿Ven? Entonces ahí vamos a ver todas las líneas del proyecto. ¿Ven? En línea oculta, que es una vista sólida. ¿Sí? Sombreado,
ahí está sombreado, en donde vamos a ver ya los colores de algunas capas, de algunos elementos, y después tenemos la opción realista, en donde vamos a ver texturas y elementos de renderizado. No como un render como tal, pero sí vamos a ver más o menos las texturas y algunos colores o elementos especiales que tengan configurados los materiales, ¿ya? Lo mismo, como pueden ver, es bastante pesada la forma en cómo lo representa, por tanto, se recomienda para usos específicos, salvo que tengan un supercomputador, aún así es pesadito, así que cuidado con cómo nosotros visualizamos nuestros elementos, ¿sí? Vuelvo entonces a la vista del nivel 1, ok. Y la primera opción que nos aparece acá en la vista es la de escala. Entonces, fijémonos en algo maravilloso. Eh, Por lo general, los proyectos vienen en escala, perdón, la plantilla viene en escala 1 a 100. Y nosotros podemos visualizar los tamaños de las burbujas, de los ejes en este caso, de los textos, de las etiquetas y de los acotados, ¿ya? En la escala que viene por defecto. Pero si nosotros modificamos la escala desde acá, simplemente con un clic y luego le decimos que la escala va a ser ahora 1 a 50, ¡pum!, automáticamente se van a adaptar todos los elementos a esa misma escala. Entonces, una de las gracias o de las ideas que nosotros logramos con estas herramientas es estandarizar muchos procesos. Ya no nos preocupamos de hacer un plano, lo mencionamos la vez anterior. Cuando uno trabaja en AutoCAD o en software 2D, ¿cierto? O en software vectorial, lo que uno hace es pensar en el plano, es pensar en el documento, ¿ya? Acá no, nos saltamos eso y lo que estamos haciendo en realidad es pensar en la información, ¿ya? Por lo tanto, lo demás viene estandarizado o lo más automatizado posible, como en este caso podemos ver las cotas, ¿sí? O los textos y la documentación asociada a eso, ¿ya? Entonces ahora nos ahorramos todo eso del subextend y escalar, ¿ya? También esto sí nos lleva algunas veces a algunos errores, como poder decir, chuta, ¿cómo cambio el tamaño de los textos? Lo que uno cambia en realidad es la proporción del proyecto, ¿ya? O sea, si uno cambia la escala, el proyecto va a ser más grande o más pequeño por el tamaño de este en la realidad, ¿sí? Si nosotros agrandamos los textos o los achicamos, vamos a incurrir en el error de que luego vamos a empezar a desordenar la documentación, ¿ya? Por tanto, no se los recomiendo, lo vamos a ver de todas maneras, ¿ya? Entonces, yo podría, por ejemplo, para documentar esta planta, es decir, generar el plano, ¿ya? Separarla por bloques, pero primero la voy a dejar completa para ver el ejemplo. Entonces, desde acá mismo a la izquierda, en el panel de propiedades, en el Project Browser, el navegador de proyectos, ¿cierto? Tenemos las distintas vistas del proyecto, vistas de plano, vistas de techo, que para nosotros dijimos que eran las vistas de cielo reflejado, las que vemos hacia arriba, las vistas 3D, las elevaciones, alzados o fachadas, las secciones o cortes, secciones constructivas también, que son secciones, digamos, estructurales o cortes estructurales por los ejes, vistas de detalle, renderizados, etc. ¿Ya? Y un poquito más abajo están los planos, donde dice aquí planos todos, entre paréntesis. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos, en este caso tengo vacío, no tengo ningún plano, pero para crear uno, entonces hacemos clic derecho, nuevo plano, ¿ya? Entonces estoy aquí donde dice navegador de proyectos, abajito, 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 planos todo, clac, o clic derecho, nuevo plano, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer esto? Entonces va a cargar una lámina o un formato de lámina o una familia, ¿ya? De una lámina, de un formato, eh, y nosotros eventualmente podríamos, voy a buscar el que está aquí, bloques de título, ¿eh? Ahí está. Voy a cargar un formato A0, ¿ya? Estoy buscando entre mis plantillas, alguna plantilla, en mis familias, perdón, algunas familias de formatos, que en este caso se llaman bloques de título, ¿ya? Por si los quieren buscar por ahí. Y Autodesk, por defecto, trae estas 5, ¿cierto? Los formatos clásicos que van del A0 al A4. Entonces voy a insertar el A0. Lo único que estoy haciendo en este proceso es cargar, llamar una familia de plano, ¿cierto? Con viñeta y con formato. ¿Listo? Entonces voy a cargar esa familia y ahí está, ¿eh? La idea o una de las ventajas que tienen estas láminas es que son parametrizables. Es decir, todos estos parámetros
vienen automatizados, o gran parte de ellos. El nombre de la lámina, la fecha, el propietario del modelo, quién lo dibujó, los tamaños, los contenidos, las escalas, etc. Entonces, luego también vamos a ahorrar bastante tiempo en lo que es la actualización de las viñetas. O sea, un proyecto que de repente tiene 40 láminas, 50 láminas, a veces nos perdemos una mañana entera o un día entero simplemente cambiándole la información de la viñeta. Acá no. Acá nos vamos a ahorrar mucho tiempo en eso. Entonces, la idea es que esto sea lo más automatizado posible también. ¿Ya? Entonces, para crear contenido e insertarlo dentro de nuestra lámina, simplemente vamos a arrastrar las vistas desde el navegador de proyectos hacia el espacio de la lámina. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el plano de planta del nivel 1, nivel de acceso, y lo voy a insertar, lo voy a arrastrar con el puntero desde el navegador de proyectos hacia la lámina. Ahí está, ¿ven? Entonces, lo primero que observamos es, chuta, diantres, demonios. No podemos ver el plano porque nos queda desproporcionado a la lámina, y eso que es una lámina A0, es decir, es una de las más grandes que nosotros podemos utilizar con un formato de plotter estándar. Entonces, chuta, no podemos trabajar con este proyecto, no lo podemos representar a escala 1:50. ¿No? Voy a borrar el plano que inserté. Esto viene a ser como el viewport, ¿ya? Esto es bien similar a la idea del viewport de AutoCAD. Con la tecla suprimir, ¿ya? Estoy borrando la referencia del plano. ¿Ya? Sigue estando aquí el plano, no lo he eliminado. Entonces vuelvo a la vista de plano, de este plano del primer nivel, y lo voy a separar, ¿ya? Para poder documentarlo o agregarlo, ¿cierto?, a la lámina. Entonces, ejemplo, voy a ir acá, clac, clic derecho, en el navegador de proyectos, ¿cierto?, en la vista primera, la vista número 1, plano de acceso, y voy a ir a la opción que nos dice acá, duplicar vista. Tengo distintas opciones para duplicar vistas. Generalmente utilizamos la primera, duplicar, cuando queremos simplemente crear una nueva vista similar a la anterior, pero tenemos la segunda opción, que es duplicar con detalle. Y eso nos permite duplicar el contenido de la vista, pero además conservar información 2D que teníamos anteriormente. Es decir, cotas, textos, etiquetas y elementos por el estilo. Veamos, si yo simplemente le doy a duplicar, ahí está, ¿se fijan? Le di duplicar. Entonces ahora tengo la copia de la nueva vista, pero no me conserva la información 2D. ¿No? Voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a duplicar conservando elementos de detalle. Fíjense la configuración. Entonces voy a ir acá, a esta misma vista, clac, duplicar vista y duplicar con detalle. ¡Pum! Ahí está, ¿ven? Voy a cerrar la... Entonces, en la original, abajo a la izquierda, tengo aquí el plano del primer nivel, con las cotas, con los textos y con algunas etiquetas. La primera copia que realicé, a la derecha, ¿ven? Me conserva la visualización del modelo y los elementos tridimensionales, o los que participan en todas las vistas, pero no me conserva información de la documentación, es decir, cotas, etiquetas y otros. ¿Se fijan? Y el que está arriba a la izquierda, sí, porque lo hice con la opción duplicar vista con detalle. ¿De qué depende? De cómo yo voy a representar esta vista, ¿cierto? Porque tal vez si voy a documentar de nuevo, entonces copiar con detalle me va a significar un trabajo de más, porque después voy a tener que eliminar las cotas, la información que no necesito y volver a realizarlo. ¿Ya? Entonces va a depender del objetivo del proceso. ¿Ya? En este caso lo voy a mantener con información de detalle. Entonces voy a cerrar esta, y aquí tengo la vista copiada. ¿Ya? Entonces voy a separar esto, lo voy a dividir en dos módulos. ¿Ya? El módulo más o menos por aquí y la parte superior. Para ello entonces utilizamos algunas herramientas de las que teníamos acá abajito, de las que visualizamos acá, como ayuda para la visualización de elementos, ¿se acuerdan? Y aparecen estas dos herramientas de aquí abajo que están al medio, abajo, las opciones de vista, están al lado izquierdo de los lentes.
hay unos lentecitos ahí abajo, al lado izquierdo, nos aparecen dos herramientas entonces. Uno que dice mostrar región de recorte, ¿ya? Que es la que tiene la ampolletita, y a continuación, al lado izquierdo siguiente, está la opción de recortar vista, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos con estas dos? Voy a utilizar la primera, la del medio, la que tiene la ampolletita. Pum, la activo. ¿Y qué nos indica? Nos abre esta pequeña, o esta ventana, se fijan, del espacio, y esta ventana va a representar el viewport. Es como lo mismo del viewport, región de recorte, ¿ya? Entonces, con esta ventana, yo a través de sus pinzamientos o estos puntos azules que tenemos en cada una de sus aristas, podemos, ¿cierto?, arrastrarlos a fin de poder distribuir esta ventana, ¿ya?, en una región un poco más acotada. Entonces voy a ir eh, generando mi espacio de visualización, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Entonces ahora voy a representar solamente eso, ¿sí? Y nuevamente, la primera opción, la de la ampolletita, se fijan, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar o a apagar la región de recorte, el viewport. ¿Ah? Ahí. Ahora lo vemos, ahora no lo vemos. ¿Ven? Y el de al ladito, el que dice recortar vista, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a activar o desactivar el recorte. ¿Ven? Entonces ahora desactivé el recorte, es decir, voy a ver todo lo que tengo proyectado en la vista y luego si lo presiono nuevamente me va a recortar la vista a la región o a la selección que yo tengo acá específica para ese módulo. ¿Ya? Eventualmente, si yo no quisiera mostrar algunos elementos, los podría ocultar. ¿Ven? Como por ejemplo esa línea que me genera un corte ahí. Entonces yo podría ocultarla, la selecciono y le digo clic derecho, clac, ocultar en vista. Ahí está la opción ocultar en vista, ¿ya? Y yo podría ocultar solamente el elemento seleccionado o la categoría, es decir, todos los elementos del mismo tipo o la misma familia, según sea, ¿ya? En este caso simplemente apagué el elemento que tengo seleccionado, ¿eh? Entonces ahora luego podría ir a cambiar el nombre de esa vista, clic derecho, clac, acá en el navegador de proyecto o doble clic lento en el nombre, ¿ven? Y podemos acceder entonces a editar la vista. Y ahora le voy a colocar nivel 1, eh, módulo A, por ejemplo, ¿sí? Que es algo más o menos recurrente, ¿sí? Entonces ahora sí, voy a ir a la vista de plano, abajo, láminas, planos, todo, ¿ya? Y voy a arrastrar mi nueva vista del nivel 1 módulo A hacia mi espacio, ¿ya? Ahí está, y lo voy a acomodar. Y ahora ya entonces puedo comenzar a documentar esto por partes, ¿eh? Entonces ahora tengo el módulo A, ¿eh? Voy a apagar la región de recorte, el viewport, para que no me ensucie ahí con la ampolletita, ¿sí? Dice que está justo al medio a la izquierda de los lentes. Entonces ahora ya no veo ese espacio dentro del plano, ¿ya? Y lo mismo entonces podría hacer con la siguiente, pues entonces podría crear una nueva vista o tantas como yo quiera y asociarlos al plano, ¿ven? Entonces es interesante cómo nosotros podemos ir cambiando e ir trabajando con esto en las distintas escalas o la distinta información que nosotros podríamos ir entregando. Y eso nos dice algo interesante, porque si vamos entonces eh, profundizando con mayor detalle y con mayor información dentro del proyecto, también podemos ir detallándolo tanto como quisiéramos. Ojo, que una de las claves del BIM, ya lo habíamos mencionado antes, es no sobremodelar, evitar generar contenido innecesario. Entonces podríamos pedir todo el BIM que quisiéramos, pero en realidad eh, lo interesante es optimizar este proceso lo mejor posible. Sigo. Entonces, lo mismo con las demás vistas. Voy a crear una vista de corte. Vamos a ir insertando distintos tipos de vistas en las láminas. Voy a crear una lámina nueva. Ya, clic derecho en planos todos, nuevo plano. ¿No? Selecciono el formato que yo quisiera utilizar. Por supuesto que los formatos son familias editables. Entonces, cada organización o cada modelador debería tener sus familias con sus elementos
configurados, ¿ya? Por tanto, entonces, estas viñetas o estos formatos ya van a estar preconfigurados por cada organización. Entonces, aquí va a aparecer la viñeta del proyecto, con la información del proyecto. Podríamos modificar varios de estos parámetros, ¿cierto? Personalizarlos, etcétera, ¿ya? Es una familia que se comporta como cualquier otra. Recordemos que las familias son estos componentes inteligentes que nos vienen a ayudar en nuestro proceso BIM, ¿sí? ¿A qué nos referimos con componentes inteligentes? A elementos que tienen parámetros asociados, y estos parámetros nos van a permitir ir optimizando el proceso, ya que son parámetros automatizados. La fecha, en el caso de las viñetas, los autores, la escala, información del proyecto, etcétera, ¿sí? Ahora entonces voy a ir a una vista 3D. Voy a seguir el mismo criterio. No voy a colocar una vista de cielo porque en realidad es lo mismo. Podríamos arrastrarla y colocarla acá. Entonces ahí tengo una vista de cielo. Y ojo, esta está en una 100. Ah, no, 1.96, no sé por qué. Ah, por defecto ya viene en esa escala. También nosotros eventualmente podríamos modificar la información desde acá. Entonces voy a seleccionar esta vista, la voy a seleccionar acá, y si se fijan me aparecen las propiedades de esta vista en la paleta de propiedades. ¿Ven? Igual que si nosotros estuviéramos en la vista del plano y presionamos escape 2 veces, que nos va a aparecer en la paleta de propiedades las propiedades asociadas a la vista. Vuelvo a la lámina, al plano. Selecciono entonces el viewport o esta planta que acabo de insertar y desde acá entonces, si se fijan, voy a cambiar y lo voy a dejar esta en 1.100. Entonces ahora la vista ya no está en 1.96, sino que está en 1.100. ¿Ven? Automáticamente me muestra el título que se asocia al nombre de la vista, la escala en la cual se encuentra. Y si yo modifico la escala del proyecto o de esa vista, también me va a cambiar la escala automáticamente. ¿Se fijan? Esa es la gracia, que todo este proceso sea automatizado o lo más automatizado posible, ¿no? Y ahí, si lo dejo en 1.100, entonces podemos ver cómo ya esta lámina nos calza dentro del formato, ¿sí? Sigo a crear un nuevo plano, elijo nuevamente el A0 y ahora vamos a ir a la vista 3D. Entonces voy a tomar, por ejemplo, aquí tenemos distintas vistas, se fijan, hay distintas perspectivas, ya sean algunas de renderizado, de día, de noche, no están cargados los renderizados, por eso es que no están activos, sino que están abajo. Después los vamos a ver. ¿Ya? Estas son las cámaras que tienen las configuraciones de las perspectivas y los renderizados. Entonces aquí tenemos una vista desde un balcón, ¿ven? Esta es la del patio y del área de estacionamiento, ¿sí? Entonces tenemos distintas perspectivas, además de la vista 3D por defecto, que nosotros eventualmente podríamos insertar, ¿sí? Voy a insertar entonces, ya, esta, la del exterior. Ahí está. ¿Ven? Voy a insertar la vista del balcón. Ahí está. Nosotros podemos insertar tantas vistas como nosotros quisiéramos, siempre y cuando, por supuesto, estemos dentro de la lámina. Menciono algo que últimamente me han comentado. ¿Es factible tener varias láminas dentro de la misma vista? Sí, pero no es óptimo, ¿ya? O sea, yo podría, por ejemplo, verme tentado a copiar este plano y colocarlo aquí al lado. Entonces tener, digamos, esta vista con todos los planos y duplicarlos y tener como un listado de planos. No es recomendable y no es óptimo, ¿ya? Esta es una mala práctica BIM, por así decirlo. Entonces, claro, yo podría copiar esto, nuevamente, insisto, y tener esto, ¿cierto? Y tener acá todos mis planos, ¿ya? Esto es incorrecto, ¿sí? Porque lo ideal o la gracia de cómo nosotros gestionamos la información es que cada lámina esté representada a un elemento en el navegador de proyectos. Entonces, luego cuando nosotros queramos plotear, queramos intercambiar información, seleccionamos los elementos que están dentro del navegador de proyectos. Entonces, en este caso, si nosotros seleccionáramos esta vista, se va a confundir porque vamos a tener distintos planos con distinta información y va a producir ahí una confusión o una información errónea en el proceso BIM,
¿ya? Así que esta es una mala práctica, la ejemplifico para que sepan que no es algo que no debe utilizarse, es incorrecto, sino que el proceso es básicamente como lo estamos haciendo ahora. Crear un plano, insertar vistas, crear otro plano, insertar vistas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, voy a seguir insertando las vistas. Como podemos ver, basta con arrastrarlas desde el navegador de proyectos hasta la lámina. ¿Eh? Algo interesante de esto, fíjense como recién me dio el aviso, ya habíamos visto algunos alcances sobre este temita, pero lo menciono nuevamente. Una de las gracias del BIM, o uno de los principios, así como nosotros podríamos decir que es el BIM, ¿cierto? Ya lo definimos como Building Information Modeling, ¿sí? ¿Ok? Pero, ¿qué es el BIM en realidad? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos asociar rápidamente a una frase? Literalmente es construir en virtual, ¿cierto? Y poder resolver estos problemas antes de que ocurran en obra. Vamos a construir y vamos a tratar de hacer todo lo posible para desarrollar el proyecto dentro de estos entornos colaborativos, acuérdense, ¿ya? Y lo importante entonces es que cuando nosotros estamos pensando en esto, ¿sí? También estamos pensando en los posibles errores que podamos tener adelante, ya sea en la fase de construcción, de diseño o en algunas etapas claves dentro del proyecto. ¿Ya? Entonces el software o las herramientas BIM también saben este tipo de cosas y nos evitan algunos procesos que podrían ser erróneos, como por ejemplo vistas duplicadas. Entonces, si yo trato de insertar una vista que ya tengo vinculada a un plano o al mismo plano, me va a enviar una advertencia y me va a decir, hey, esta vista que tú estás tratando de insertar en la lámina ya existe y está en el plano número tanto. ¿Ya? Entonces, vamos a ahorrarnos bastantes errores, por ejemplo, en duplicidad de ejes, que es súper común, ¿cierto? Que de repente los ejes tengan un nombre y uno se encuentra con un eje que está por allá y también tiene el mismo nombre. Acá no. Acá si uno trata de cambiar o modificar el nombre de un eje, voy a volver a la vista de planta para mostrar esa idea. Acá, ¿ven? Tenemos entonces los ejes 1, 1,1, 2, 3, 4. Yo creo que hay un eje A por ahí, pero supongamos que este de acá, el número 6, lo quiero cambiar y le quiero decir, no, pues ahora yo creo que este sea el eje A. Me dice, hey, el nombre que usted acaba de ingresar ya existe, ingrese un nombre nuevo, ¿ven? Y me muestra el error en naranjito y yo le podría decir eventualmente mostrar, pum, y qué es lo que va a hacer el software, va a buscar una vista apropiada en donde me muestre dónde está el eje A y me lo representa con naranjo, ¿ven? Entonces acá me está mostrando con naranjito y amarillo los dos elementos que están en conflicto, ¿sí? Y me dice ahí, no, no se puede, porque ya existe el eje A que está ahí, ¿ya? Entonces hay un alcance también que nos permite revisar y validar información rápidamente. Vuelvo al plan. ¿Ya? Eh, y así entonces desde acá nosotros podríamos insertar ¿sí? Todas las vistas que nosotros quisiéramos. En este caso estoy viendo el plano con las vistas 3D. ¿Ya? Me parece que esas eran todas. Sí, ya. ¿Qué otro tipo de vistas tenemos? Y fíjense que no le he puesto el nombre. O sea, este de acá, ok, esta yo le puedo decir con el clic derecho, renombrar, ¿ya? Y me va a aparecer el número de la lámina y el nombre del plano, que en este caso va a ser planta nivel 1. Planta nivel 1, tengo el nombre del plano y si se fijan, automáticamente me aparece acá en la viñeta. ¿Ven? Este valor está asociado entonces a el nombre del plano y este valor está asociado al número del plano. ¿Ven? Y la escala. Nunca lo hice, nunca configuré la lámina, nunca le dije a la viñeta que le iba a cambiar el nombre. ¿Se fijan? Estamos trabajando dentro de la base de datos del modelo y la idea es que este proceso sea lo más automatizado posible. ¿Ven? Ok, entonces luego tenemos este que es el plano de cielos. Ajá. Y luego teníamos las vistas 3D. Acá. Y renders.
Entonces, si yo sigo buscando acá en mi Project Browser, en el navegador de proyectos, recuerden que toda la información la podemos extraer a partir de acá. Más abajito aparecen las vistas de renderizado, ¿ven? Y aquí tenemos un render, lo voy a insertar aprovechando que estamos acá. Ahí está el render, ¿ven? Y ese render, se fijan que es la misma perspectiva que nos aparece en la vista desde el patio que vimos. Y nos dice además que es a las 3 de la tarde. Después vamos a ver un poquito de eficiencia energética, vamos a ver cómo hacer estas cosas, son bien entretenidas. Sigo. Voy a crear un nuevo plano, mismo formato A0. Ojo, si se fijan, cada vez que uno va abriendo vistas, ¿cierto? Se van acumulando las pestañas acá dentro de este espacio. Y también a ratos nos puede provocar que se desgaste el computador y que empiece a pesar más, ¿cierto? Y que las gráficas nos pueden complicar. Entonces, arribita tenemos una crucecita roja, aquí con una ventana. ¿Eh? Arriba, arriba, arriba. Y si nosotros la cliqueamos, ¡pum! ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cerrar todas las vistas que no estemos utilizando. Para los procesos de revisión es súper útil, porque de repente uno está viendo una vista y de repente uno tiene acumulado un montón de ventanas, cliqueamos arribita en la crucecita roja y se van a cerrar todas automáticamente. Nos va a aliviar el computador y vamos a poder trabajar también de forma más rápida y más liviana con los procesos de revisión. Así que a medida que vayamos abriendo ventanas, revisando, 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 también tengamos en consideración este clic chiquitito que está arriba que dice cerrar ventanas inactivas, ¿ya? Que es la crucecita roja que se activa ahí. ¿Ya? Entonces, ahora vimos algunas plantas, veamos las elevaciones o fachadas. Por defecto, nos aparece acá los alzados, elevaciones o fachadas, si lo tienen en español aparecen como alzados. ¿Dónde están esos alzados? Voy a ir a la vista del primer nivel. Por defecto, las plantillas traen a lo menos 4, norte, sur, este y oeste. ¿Quiénes son? Son estas burbujas que están acá. ¿Se fijan? En las vistas de planta siempre nos vamos a encontrar por defecto que aparecen estas burbujas. ¿Sí? Pueden ser redondas, cuadradas, dependiendo de cómo estén configuradas las plantillas. ¿Sí? Pero siempre vamos a tener a lo menos 4. Y a veces podemos eliminarlas. Si yo elimino esta vista de acá, fíjense lo que va a pasar. Me va a decir, hey, se va a eliminar la vista norte. Si se fijan acá, ok, desapareció. O eliminamos la elevación norte. ¿Por qué? Porque este símbolo que está acá es el símbolo de vista que representa a la elevación o alzado norte. Y si lo eliminamos del modelo, lo vamos a eliminar del proyecto. Así que cuidado con esas cosas que también es bien común que podamos cometer ese error. ¿Ya? Nosotros podríamos ir a la vista norte, ya sea haciendo doble clic en el Project Browser, en el navegador de proyectos, o al igual que lo hicimos antes, con un clic derecho. Voy a ir a la burbuja de esta vista, clac, y aquí le voy a decir, ahí, clac, ir a la vista de elevación. ¿Ven? Y ahora ya estamos en la fachada norte. ¿Se fijan? Ya sea haciendo clac en la vista o haciendo doble clic en el navegador de proyectos donde dice alzado norte. Y ahí estamos en la elevación. Y nuevamente, o sea, nunca hicimos un plano maravilloso. Y tenemos ¿qué? Tenemos los niveles, ¿se fijan? Tenemos los distintos elementos que componen la vista, los materiales, etcétera, y la proyección de esta fachada. ¿Sí? Entonces, voy a cerrar esta vista y voy a ir ya a insertarla a la lámina. Entonces, elevación norte, lo voy a insertar en esta lámina, sur, no, este, norte, sur, listo. Esa no, esa es muy grande. Aquí hay una que viene configurada adicional, el ala sur de la vista del patio. ¿Bien? Entonces ahora ya tenemos un nuevo plano, el número 6, la lámina A6, unnamed. Y fíjense lo que voy a hacer. Como ya sabemos, el parámetro del nombre del plano es ese, que aparece acá. Y como ya dijimos, antes lo habíamos configurado como clac, renombrar, ¿cierto? Y nos aparece este pequeño cuadro de diálogo que nos muestra el número de la lámina y el nombre de la vista. El nombre de la lámina, perdón. ¿Ya? Pero eventualmente, escape para cancelar esa acción,
Eventualmente, yo podría cambiar el parámetro desde acá. Entonces, aquí donde dice Unnamed, donde está la lámina, le voy a hacer clic, ¿ven? Clic lento, y le voy a colocar elevación. Bien. ¿Ven? Y se actualizó el nombre en el Project Browser, ¿se fijan? Se actualizó el nombre en la lámina. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces ya podemos ver, sí, sí, lo vamos a hacer ahora. Concha, estoy viendo el retorno, así que estoy atento a todo lo que pasa en la matriz. Vamos a hacer una con varias escalas. Bien, excelente pregunta. Ya, entonces ahí tenemos la de las elevaciones. Vamos a la nueva. Eh, Planos todos, ¿cierto? Nuevo plano. Pum, acero métrico. Y aquí vamos a hacer lo que consulta el compañero. Entonces, ahora vamos a ir a las secciones o a los cortes. Y tenemos un montón de cortecitos por acá que sacamos. ¿Ven? Por ejemplo, está este, el de la escalera. Y este lo vamos a configurar con una escala distinta. Por ejemplo, ya que están todos 1.96, este lo vamos a colocar 1.200. ¿Sí? Bien chiquitito para que calce. ¿Ya? Entonces veamos ese corte, el corte que pasa por la escalera principal, que es acá, y lo cambiamos a 1.200. Ahí está. Entonces, la vista nos indica el título y la escala. Por defecto, ¿ya? Nosotros podemos modificar todo lo que aparezca acá. Eso ya es a gusto del usuario. Podríamos cambiar que la viewport tenga la escala o no tenga la escala, tenga el número o no tenga el número, tenga esa línea por ahí o no, tenga otro tipo de texto. Todo es customizable o personalizable, así que no hay problema. Estamos trabajando solo con elementos por defecto. ¿Ya? Ahora voy a ir a otro corte. Veamos el corte de la sección 1. Ahí está, esta sección 1 la voy a dejar en escala 1.50. Perfecto. Voy acá, la arrastro y la voy a posicionar aquí al ladito. ¿Ven? Entonces, ya estamos generando contenido de distintas escalas. Y algo más maravilloso también. Entonces, fíjense, pero es que esto yo lo podría representar en una escala mayor. Perfecto. Entonces, selecciono la vista y como ya vimos, podemos cambiar la información también una vez en la lámina. ¿Ven? Entonces, le voy a decir, no, pucha, el corte, el de las escaleras, en realidad lo quiero dejar unos 100. Entonces, voy acá, lo convierto a unos 100 y para... Entonces, ya estamos trabajando con distintas escalas también dentro de la lámina. ¿Eh? Y podemos ir jugando con eso sin ningún problema. Así que sí, perfecto. Y lo mismo, voy a insertar un nuevo corte aquí al costado. Esta es la sección 2, ahí está. ¿Ven? Y este está en 1.96, este está en 1.100 y este está en 1.50. ¿Ven? Entonces podemos tener los distintos tipos de vistas en indistintamente de la escala, del nombre o del tipo de vista. ¿Ya? Así que tampoco hay problema con eso. Podemos ir jugando con las configuraciones. Y nuevamente, fíjense, voy a tratar de llamar a la planta número 1. Y la voy a insertar dentro de esta vista. No, esa no, porque esa no está. Esta, la N1 módulo A, que fue la que inserté en el plano anterior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me va a decir, hey, no, esta vista ya fue insertada. Está en la vista lámina número 3, planta número 1. Entonces, si yo voy al plano A3, planta número 1, ahí está la vista que yo estaba tratando de insertar en el otro plano. ¿Ven? Fíjense lo que hice. Hice el mismo error de antes. Traté de agarrar la vista de plano que ya había vinculado a una lámina y ahora dije, chuta, es que yo quiero de nuevo colocar esta planta en otro plano. No. ¿Ven? O sea, el modelo ya sabe que las vistas son exclusivas, sí y solo sí, a una lámina. Entonces, yo eventualmente podría decir, pero es que yo quiero colocar la planta en otra escala, en otro plano, para poder referenciar la posición de los cortes. ¿Sí? Pero entonces tendría que hacer el proceso de duplicar esa vista, ya sea con detalle o no, y luego insertarla. ¿Ya? Pero la misma vista no puedo insertarla en distintas láminas. ¿Sí? Así que es súper interesante también cómo vamos ahorrando información y optimizando nuestros procesos bajo esta metodología. ¿Ya? Ya, perfecto. Nuevo plano, voy a crear una nueva vista de plano. Ahí está, y voy a seguir un poquito más abajo con la información que tenemos desde aquí, desde el navegador de proyectos. Vimos las vistas de plano,
¿cierto? Vistas de plano, vistas de cielo o de techo, acuérdense que son las que miran hacia arriba, que para nosotros más comúnmente les llamamos vistas de cielo reflejado, ¿m? O de coordinación de cielo, según sea la especialidad. Las vistas 3D, típico, las elevaciones, fachadas o alzados, que vienen por defecto. Ojo que todas estas vistas, acuérdense que las podemos crear a partir de la pestaña Vista. ¿Ven? Desde aquí en la pestaña Vista nuevamente tenemos vistas 3D, secciones o cortes. Obviamente está desactivado porque no podemos crear una sección a partir de una lámina. Entonces, tenemos que estar posicionados en una vista de plano, de elevación, de corte o de techo. ¿Ya? Eh, Tenemos una vista de llamada, que vienen a ser las vistas de detalle, las vamos a ver enseguida. Tenemos las vistas de plano, que vienen a ser todas estas vistas de plano, de planta o de plano del cielo, que las vamos a crear a partir de los niveles establecidos. Como en este caso vimos que habían hartos niveles, ¿cierto? ¿Cuántos tienes tú? Ah, cada uno de estos elementos representa niveles, ¿cierto? Ya los habíamos mencionado antes. Entonces, como estos niveles ya existen, nosotros podríamos crear vistas a partir de estos niveles. Estos niveles son parámetros. Todo lo que tenemos aquí en el espacio de trabajo son parámetros, ¿cierto? Parámetros asociados a ejes, a niveles y a información del proyecto. ¿Ven? Entonces nosotros podríamos crear vistas de plano de planta, ¿ven? A partir de los niveles que tenemos creados o que están por defecto en nuestra plantilla. ¿Mm? También podríamos crear vistas de cielo reflejado, que son las vistas de techo, que es la segunda opción que tenemos acá. Y lo mismo, ¿ven? A partir de las vistas que nosotros tenemos, es decir, eh, los niveles. Entonces, a lo mejor no nos van a aparecer en las plantas, no va a aparecer en la planta el nivel 8, porque a lo mejor es un edificio tipo en donde el nivel del 2 al 10 es un piso tipo. Entonces no nos va a aparecer el plano del nivel 8. ¿Mm? Pero si eventualmente nosotros quisiéramos observarlo, documentarlo, o revisarlo, o recorrerlo, por ese motivo, podríamos crear la vista solamente para los efectos que nosotros necesitemos, ¿no? De esta manera. ¿Sí? También desde acá, desde la pestaña Vista, podríamos crear planos de estructura. Y el plano de estructura tiene la particularidad que también nosotros podríamos tener el plano estructural que mira hacia abajo, como el típico plano de fundaciones o de cubiertas, y el plano estructural que mira hacia arriba, ¿cierto? Como el plano de planta. O sea, el plano de planta estructural es un plano que mira hacia arriba, donde nosotros podemos ver las coladas, ¿cierto? Las coladas son las distribuciones de las losas entre los apoyos o los ejes, las vigas, pilares, muros, etc. ¿Sí? Y con propiedades estructurales también, ¿cierto? También desde acá, ¿qué otro tipo? Bueno, ya los otros son planos específicos que para este caso no aplican. ¿Ya? Entonces, estamos ahí en las elevaciones. Perfecto. Eh, la lámina siguiente tiene eso, ya, ok. Tenemos acá una lámina nueva entonces. Y ya vimos los cortes. Luego tenemos otro corte, que este es un corte de detalle, ¿ven? Como una especie de escantillón, por así decirlo, bien incompleto, pero viene a ser un detalle. Y nosotros podríamos pasar un corte por sobre un corte y ir detallando estos elementos y generar información ya un poco más específica o más detallada, como lo podemos ir viendo acá. Ojo, otra cosa, algunos elementos, si se fijan, aparecen sin información. Entonces yo digo, esta es una vista, esta es una burbuja de una vista de detalle. Y yo podría ir a esa vista. Si yo voy acá, clac, ir a la vista, me aparece ahí la vista del detalle. ¿Se fijan? El detalle constructivo relacionado a esta llamada. También está aquí, pues, si nosotros vemos, nos aparecen acá las vistas de diseño, las drafting views, y las vistas de detalle. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todas estas vistas de diseño y de detalle son esas que están ahí en las llamadas, ¿no? Son vistas 2D que se crean a partir del modelo y que, como nosotros ya habíamos mencionado, vienen a ser estas, ¿eh? El llamado o vista de detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta vista de detalle? Va a generar un zoom, el típico zoom que uno hace, un detalle constructivo, una unión, una intersección para poder documentarla, ¿eh? En 2D, ¿se fijan? Y también va quedando aquí al ladito, ¿no? Entonces nosotros podríamos ir nuevamente haciendo doble clic, ya sea en el navegador de proyectos o
clac, ir a la vista dentro del espacio de trabajo. Entonces, ¿por qué esta burbujita aparece en blanco si es una vista que está representada? ¿Por qué no tiene nombre y no tiene nada? Y voy a hacer la misma pregunta en la vista de plano, por acá. Ajá. Esta que está acá. Si tengo un corte, se fijan, este corte tiene una burbuja, pero no aparece el nombre del corte, no aparecen puras líneas acá. ¿Se fijan? Oh, ¿qué pasa? Chuta, veamos. Observemos otro corte que, por ejemplo, uno de los cortes que sí vinculamos a un plano como este. ¿Se fijan? ¿Por qué este corte entonces sí tiene nombre? Ah, este corte nos dice que es la vista 2 y que pertenece al plano A7. Porque este corte ya lo inserté en una lámina. ¿Ven? Entonces, si yo me voy al plano A7, ahí está A7, voy a ver que la vista número 2 va a ser la vista de ese corte. ¿Qué debería ser esta de acá? No, esa es la 3. Esta es la vista 2. ¿eh? La vista 2, sección 1, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy explicando? Que cuando uno inserta la vista en un plano, entonces ya el símbolo que aparece en la planta se va a asociar al número de vista, por una parte, y al número de plano al cual se encuentra vinculado. ¿Bien? Por supuesto, es un proceso automático. Entonces, si yo cambio la vista de plano, se va a actualizar al plano al cual se vea representado. ¿Qué nos dice esto? Que no vamos a cometer errores en buscar chuta, ¿dónde está esta vista? En el plano, buscando plano por plano, muchas veces, a mí me ha tocado un montón, en que uno empieza a buscar dónde está la vista, y uno pierde un montón de tiempo buscando la relación que tiene esa vista con el plano y con otro plano. De repente uno no lo encuentra. Acá no. Acá evitamos todo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ahora una nueva lámina. Ya, fíjense, lo voy a dejar ahí al ladito para que nos aparezca el nombre. Voy a dejar un nuevo plano y voy a insertar las vistas de detalle. Y vamos a ir viendo también cómo se va a actualizar la información dentro de la burbuja. Ojo, no sé si me parece que lo mencioné en la clase anterior. Cuando uno tiene varias vistas abiertas, uno puede presionar el atajo de comando WT y la pantalla se va a dividir en tantas vistas como nosotros tengamos, ¿cierto? Y ahí podemos ir cerrando las vistas que no nos sirvan, presionar de nuevo WT y reordenar estas vistas dentro de la pantalla del software, ¿ya? WT, ¿sí? Entonces voy a ir aquí al ladito al navegador de proyectos y voy a insertar entonces en mi lámina las vistas de detalle. Entonces aquí tengo esta por acá, ahí, tengo el escantillón, ok. El detalle de fundación, que está acá, lo voy a insertar aquí. Y ahí ya nos aparece, el plano, perdón, esta vista se asoció a la lámina número A8 y la vista quedó como vista número 2. Entonces, tenemos acá la vista número 2, de detalle de fundación o de grada, ¿ven? Vista número 2 asociada a la lámina A8. ¿Se fijan? Entonces es interesante cómo nosotros vamos automatizando este proceso. ¿Sí? Por eso es importante el tema de la información, ¿eh? Cómo nosotros las vamos manejando. Nuevamente, el de arribita, el detalle de arriba que no tiene, no tiene, ahí está. Y voy a insertarlo, estoy arrastrándolo desde el navegador de proyectos hacia la lámina, ¿ven? Y ahora me dice, ahora esta es la vista número 3 que pertenece a la lámina A8. Para maravilloso, ¿eh? Súper bien, esto es súper bien. Entonces siempre vamos a tener el control de la información, el vínculo de las vistas, dónde ir llamando a los elementos, ¿ven? Y no tenemos el problema de las láminas, de plotear y lo que habíamos conversado anteriormente. Yo les dije, una de las ventajas o algo que a mí me encanta de esto es que hemos eliminado por una parte los llamados telefónicos y por otra parte el estar ploteando. De hecho, ayer me comentaba, alguien me llamó y me preguntó si podíamos plotear y podíamos hacer algo. Y dije, chuta, la universidad está encerrada, estamos con problemas, hay pocas tiendas que están atendiendo y a veces las mismas centros de ploteo son un problema, que se demoran mucho y de repente perdemos un día entero solamente en plotear.
Acá no, ¿se fijan? Estamos siempre revisando la información de los modelos, revisando el contenido, tenemos la información cruzada con todos los elementos que queremos visualizar, tenemos acceso también a todo el contenido dentro de la base de datos y es interesante cómo nosotros podemos ir gestionando esta base de datos, organizándola, extraer información e ir revisando el contenido. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos extrayendo información a partir de un modelo BIM. ¿Se fijan? No hemos hecho en ningún momento una puerta, una ventana, un techo, pero sí estamos trabajando en BIM, revisando información, extrayendo información, verificando el contenido, asociando los elementos en las distintas vistas, generando documentación, cotas, preguntándole a los elementos quiénes son, dónde están, generando estas láminas, generando estos procesos para lo que es la documentación. ¿Ya? Entonces, sigo esta lámina de detalle, ok. ¿Qué otra cosa tenemos acá? El renderizado, ya lo vimos. Ya, para las otras no voy a generar un plano, lo voy a explicar así. Si se fijan, acá también nos aparece recorridos, ¿ya? El walkthrough. Y nosotros podemos hacer dentro de Revit y la mayoría de los software de este tipo también recorridos visuales, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, tenemos el ejemplo de un recorrido y los recorridos también pueden quedar grabados y guardados dentro del proyecto. Entonces, esto es algo súper interesante porque también, tú te dices, si tenemos un recorrido, es que el video, es que está muy lejos, es que a lo mejor es muy pesado, es que, no, que el pendrive, no, aquí dejamos el video guardado dentro del mismo proyecto. Entonces lo podríamos eventualmente revisar, ¿se fijan? Y, y visualizar. Entonces yo podría ir aquí a mi vista, ven y ver dónde quedó guardado esto, ¿sí? Lo podríamos renderizar, lo podríamos traspasar a, una, a un video, ven, y lo podríamos simplemente ver el recorrido, play, y ver el recorrido. Y esto lo dejó guardado el modelador BIM, ¿ven? Ahora esto no lo podemos pasar a un plano, ¿cierto? Porque el plano es estático. Sería interesante tener ahora, yo creo que no es muy poco tiempo, vamos a poder tener planos así que sean dinámicos y que podamos recorrerlo. De hecho, ya las tecnologías BIM hemos visto cómo se conectan con estas nuevas tecnologías disruptivas, como son la inteligencia artificial, como lo son la realidad virtual, ¿qué más? La realidad aumentada, la fabricación digital, la impresión 3D, los drones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos eliminando procesos que vienen a ser poco óptimos para las nuevas tecnologías, como lo son eh, el dibujo vectorial, eh, lo mismo que hablábamos recién de llamar por teléfono para preguntar dónde pasa el corte o cuál es la información de cierto producto, tener que imprimir y plotear un montón de láminas, y como lo hacíamos a la antigua, y lo seguimos haciendo en realidad, ¿cierto? Tenemos 20 planos, los rayamos encima y cuando vamos en el plano 18 no nos acordamos qué es lo que pasó en el plano 1. ¿Ah? Y después volvemos a rayar y vamos acumulando este tipo de errores. Aquí los vamos saltando justamente porque tenemos la capacidad de gestionar la información desde el modelo, ¿no? También otras vistas interesantes que nosotros podemos obtener a partir de este modelo, y ojo que estamos trabajando solamente con uno de los modelos de ejemplo que vienen por defecto dentro del software Revit, y que si bien podemos ver que contiene eh, gran cantidad de información, tampoco es un proyecto complejo. O sea, esto es algo que podría desarrollar cualquiera de ustedes. De hecho, no voy a profundizar en el uso de las herramientas de Revit, porque no es el caso del curso. Sin embargo, tienen, ojo, para los que quieran y los que se motiven con lo que es modelación, dentro del material de estudio del módulo 2, 3 y 4, tienen hartos tutoriales que les dejé ahí alojados con herramientas de modelado de arquitectura, herramientas de modelado de estructuras, hay algunas cositas de instalaciones, me parece, así que eso ya lo pueden utilizar ustedes como material de estudio anexo para quien quiera ya motivarse con lo que es un poco de modelación o adentrarse dentro de lo que es el trabajo con software BIM, ¿ya? La idea es que yo pueda mostrarles aquí algunas herramientas más avanzadas, cómo utilizar esto, cómo interpretar los modelos y cómo extraer la información para los procesos de revisión, ¿sí? Seguimos. Entonces, algo interesante también que nosotros podemos extraer aquí de las vistas
son estas famosas planos de superficies o de áreas. ¿Ven? Entonces, tenemos acá las distintas superficies, ¿ven? Que ya vienen, eh, o sea, no vienen por defecto, hay que hacerlo, ¿no? Pero una de las cosas que pide la SDI de Minbu son las áreas y zonas, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos establecer de forma correcta la distribución de superficies, eh, después también hacer el programa arquitectónico, establecer los rombos de determinaciones y un montón de herramientas que son bien interesantes que se aplican para este tipo de procesos. Lo básico es las superficies, usos y aplicación, ¿no? Entonces eso ya vienen por defectos dentro de este modelo. Entonces aquí están para el nivel 1, para el nivel 2, ¿se fijan? Ahí están las superficies, están determinados con distintos colores según sea el uso. No trae la leyenda. No trae la leyenda. A ver si lo puedo sacar aquí rápidamente. Bueno, entre paréntesis, por supuesto, todo esto lo podemos realizar con las herramientas de arquitectura, pestaña arquitectura, para poder realizar esto de las superficies y áreas y etiquetas, aparecen aquí dentro de recintos y áreas, o habitaciones y áreas, como se llama en español. Entonces acá tenemos la herramienta de habitación, separador de habitaciones, que viene a ser como esto para generar una partición virtual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un rooms, una habitación, y si yo genero este separador, lo utilizo, pum, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, no, mira, la zona, este recinto se va a dividir en dos distintos, uno que está allá y uno que está acá, ¿no? Entonces estoy separando este espacio, ¿no? No sé si me quedó correcto. Sí. ¿Ya? Y ahí podemos entonces separar los recintos y poder crear otros nuevos. Aquí faltan algunas etiquetas, ¿sí? Superficies, y luego esto lo podemos llevar también, asociar al proyecto de eficiencia energética con los volúmenes y con los espacios analíticos para lo que es la evaluación de, de cargas térmicas para el proyecto de eficiencia energética. Así que es súper interesante poder ver luego cómo vamos a vincular eso a la modelación y la optimización energética del proyecto, ¿sí? ¿Qué me faltan acá? Vistas, anotaciones. Me faltaba esta. Sí, ¿ven? Entonces acá simplemente esto no existía, estaban asociados a los recintos, ¿ven? Con los colores. Pero automáticamente voy aquí a la pestaña Anotar y tenemos la leyenda, ¿cierto?, de colores asociados a los recintos, ¿ven? Entonces me dice, mira, rápidamente con un clic yo le pregunto y lo inserto en el plano y digo, mira, en las zonas verdes son administrativas, la circulación es azul, ¿cierto? Y instrucción amarillo y servicios cian. ¿Ven? Entonces ya tengo la paleta de colores que me muestra la leyenda de los recintos que aparecen acá. ¿Se fijan? Entonces ya estoy extrayendo información rápidamente. Lo mismo para el caso de ductos y tuberías. En este caso no considero. ¿Sí? Pero podemos ver cómo entonces tener estas leyendas de superficies de habitaciones rápidamente y ya podemos saber, ¿cierto?, a qué se refieren cada una de ellas. Ya. Y la última parte es muy interesante y que también espero que les pueda servir de mucho provecho y que son estas famosas tablas de planificación y cantidades. Acá ya vienen por defecto. En la clase siguiente vamos a configurarla, ¿ya? Y vamos a crear ahí algunas cositas interesantes y vamos a ver cómo desarmar, ubicar, llamar y jugar con eso. Pero por ahora vamos a revisar las que vienen por defecto. Y también voy a crear esta misma lámina. ¿Ya? Voy a llamar a esta lámina, que fue la última que hice. Voy a cerrar las ventanas que estaban de fondo para ahorrar memoria. Y vamos a ver acá el grupo tablas de planificación cantidades. ¿Dónde están las tablas de planificación cantidades? Si nos vamos a la pestaña Vista, a la derecha, aquí nos aparece crear vistas de tablas de planificación cantidades.
¿ya? Generalmente usamos esta, la primera y la tercera, que vienen a ser las tablas de planificación cantidades cuando queremos extraer información de los elementos y componentes de Revit. Por ejemplo, contar vigas, puertas, ventanas, muros, etcétera, y extraer información genérica de los elementos, ya sea superficies, volúmenes, información del fabricante, etcétera, ¿ya? Y en cambio, el tercero, cuantificación de materiales, este lo vamos a utilizar específicamente para medir información de materiales, superficie de materiales, costo de materiales, eh, volúmenes, etcétera, ¿sí? En la sesión siguiente vamos a ver las diferencias, ¿ya? ¿Y dónde van quedando estas vistas? Acá, ¿cierto? Tablas de planificación cantidad. Entonces veamos algunas de ellas. La primera que nos aparece aquí por defecto es cómputo de recintos. ¿Ah? Recintos y acabados. ¿A qué se refiere esto? Justamente a lo que estábamos mirando hace un ratito, Samuel. Esta era. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Vimos que, los recintos tenían nombres, etiquetas y además tienen asociado un valor en este caso de superficie. Ojo, si yo quisiera preguntarle otra cosa, también podríamos hacerlo. Acuérdense que todos aquí son familias, por lo tanto, este tipo de componentes también lo son. La etiqueta del el recinto. Entonces, fíjense, selecciono esta etiqueta y voy aquí al botón editar tipo, ¿ven? Y me aparece información que yo podría extraer. En este caso no tiene nada. Esta etiqueta es súper fome. ¿Ya? Sí, es súper fome. Después vamos a ver otra etiqueta que uno puede intercambiar, por ejemplo, valores de volumen u otros. ¿Ya? Así que interesante también ahí cómo uno puede jugar con eso. Ok, pero nosotros también podríamos eventualmente tener una cuantificación o una tabla que nos ordene esta información. Ahí está. ¿Ven? Entonces, el número de recinto, y aquí tenemos todos los números de recinto, ¿ven? El nombre del recinto, ¿sí? Y a la derecha tenemos la superficie, ¿ven? Para cada uno de ellos, ¿sí? Y entre medio tenemos información de los acabados, la típica, ¿cierto? El rombo, el diamante este que nos indica las terminaciones para el programa arquitectónico. Y en este caso no vienen configurados, pero ya viene configurada la tabla de planificaciones, ¿ya? Cosa de que si nosotros insertamos esa información de los rombos, entonces automáticamente se nos va a actualizar dentro de esta tabla, ¿no? En este caso no es necesario. Pero podemos ver cómo aparece entonces el número, el nombre del recinto, la información y la superficie. Y desde acá podríamos jugar con esto a partir de las propiedades que están acá, las vamos a ver más adelante, y por ejemplo yo podría ver el total de la sumatoria de superficies. Entonces le digo, mira, entrégame el total, la sumatoria, ¿ya? Para el parámetro área o superficie. Esto lo vamos a ver más detalle en la clase siguiente. Ahora voy a explicar un poco el alcance de esta información. ¿Ven? Y listo, y con ese dato, me faltó una cosita por acá. Es la sumatoria de los totales. Abajo, sí. Ya. Ahí, ¿ven? Entonces ahora voy viendo los subtotales para cada uno de los elementos y tengo aquí abajo el total de todo, ¿no? Entonces voy modificando esto para que me entregue más información y yo poder ir extrayendo información a partir de lo que está contenido dentro del modelo, ¿no? Entonces ahí tenemos una tabla. Veamos la siguiente. Esta es la superficie, ¿eh? Esta es la superficie total de edificación. Y aquí me dice, mira, en general tenemos en recintos de administración, circulación, instrucción y servicio un total de 26 recintos cuya suma nos da 5.040 metros cuadrados, ¿eh? También, por supuesto, nosotros podemos modificar esta información y cambiar el formato de unidades, agregar mayor detalle, que nos aparezcan, por ejemplo, la separación de dígitos, etc. Ahí le agregué solamente el puntito para que nos muestre los dígitos de forma más ordenada, ¿no? Y después, cuantificación de puertas. Entonces, estas son las que vienen por defecto dentro de este proyecto. Cada proyecto, por supuesto, viene configurado de forma diferente. Entonces, por ejemplo, algo interesante que nosotros podríamos extraer a partir de un proyecto BIM, vienen a ser las ubicaciones de puertas, ¿okay? En forma de tabla de planificación, como en este caso. Entonces, acá vemos la cuantificación de puertas, ¿sí? Vemos la cuantificación de puertas
y vemos cómo están organizadas. Entonces, nos aparece el número de puerta, ¿cierto? El tamaño de la puerta, ¿ven? Ancho, alto, grupo al cual pertenece, si es que están agrupados o no, y el tamaño del marco. Entonces acá nos aparece el tipo de marco y el material principal, ¿sí? Y eventualmente, si los elementos contienen algún tipo de comentario o información adicional, también la podríamos agregar dentro de estas tablas de planificación. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos el desglose de todas las puertas del proyecto. Fantástico, maravilloso, súper bien. Eventualmente podríamos agregar información. Aquí está el aspecto campos. Entonces yo voy a agregar el count, conteo. Ese. Y le voy a decir que para el conteo me muestre la sumatoria de los totales. Listo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? Entonces me dice, mira, la puerta 101A son una y así. Bueno, son todas unitarias. Sí. Y luego al final me las va a contar todas y me va a decir, mira, el total son 105 puertas. También podríamos agruparlas por material, por ejemplo. Yo quiero decir, pero si yo quiero saber cuántas son distintos de distinto tipo de material en el caso del marco, perfecto, entonces puedo ir a alguno de los botoncitos de acá y vamos a decirle, mira, agrúpamelos por material del marco. Material del marco, perfecto. Ok. No, me equivoqué. Marca y... No, por material del marco. Prime material y este no. Ahí sí. Y que me la hice. Entonces, a ver si se fijan, tenemos lo mismo, pero ordenado por marco de material, ¿no? También yo podría separar esto y decirle ya, pero ok, dame una cuantificación. Un clic acá, pum, y ahora entonces están separados por tipo de marco, ¿ven? Entonces, el que no tiene marco determinado son 4 puertas, los que tienen marco de aluminio son 18, los HM son 3 y los de madera son 80, dándonos un total de 105, ¿se fijan? Entonces vamos cuantificando esto rápidamente. ¿Qué otras cosas interesantes podríamos hacer acá y que las vamos a revisar también en las siguientes sesiones? Es que nosotros podríamos darles reglas a esto. Esto funciona exactamente igual que una tabla de Excel. De hecho, nosotros podríamos eventualmente exportarlos a Excel. Y algo interesante que podríamos extraer acá son parámetros condicionales. Entonces, por ejemplo, para el caso de revisión, fíjense lo que voy a hacer, algo súper interesante. Voy a ver los tamaños. Entonces voy a ir para el ancho de puertas, voy a ir acá al ancho de puerta, y le voy a agregar un formato condicional, acá. ¿Y qué es lo que podría yo decir? Y esto funciona con criterios lógicos, igual que como uno genera algoritmos básicos en Excel, ¿ya? Entonces yo le voy a decir, mira, para el parámetro ancho, ¿ya? Cuya prueba sea, por ejemplo, menor que, entonces yo le voy a decir, mira, los que sean menores que, por ejemplo, a ver si hay a 1 metro. Los que sean menores a 1 metro. ¿Ya? Y yo le voy a decir, mira, revísame todos los elementos puerta cuyo valor ancho sea menor que 1 metro y detéctamelos e indícamelos con color rojo. Pum. Ok, ok. ¡Tran! Entonces ya sé cuáles son las puertas que están bajo ese parámetro, ¿eh? Y ahí podemos establecer criterios de revisión específicos, ¿cierto? Obviamente luego si yo modifico estas puertas y las actualizo, se me van a ir actualizando también los parámetros y los colores acá, ¿ya? Entonces podemos hacer informes también con estas tablas de planificación programadas, ¿eh? Y por supuesto, como estas tablas de planificación son elementos div, podemos insertarlos a un plano, ¿no? Entonces lo voy a insertar acá, simplemente arrastrando la vista desde el Project Browser hacia la lámina, ¿ven? Entonces, además, ya tenemos las vistas de detalle, tenemos los planos, tenemos la información 3D, todo lo que queramos dentro de la lámina y además tenemos las tablas de planificación
Entonces ya vamos construyendo de una forma mucho más maravillosa como lo hacíamos antes. O sea, dentro de una lámina tenemos las vistas 3D, los detalles, los planos, la tabla de planificación, y tenemos un montón de información que chuta. O sea, es impresionante, increíble cómo nosotros podemos eh, utilizar esto para extraer información clave para nuestros proyectos, para nuestros procesos y para nuestros objetivos dentro de lo que es el BIM, ¿cierto? Y bueno, ya lo demás es algo más estético, podemos ir ordenando las tablas, o sea, esto aquí, ¿cierto? Es bastante customizable y amigable. Más ejemplos, si ustedes se fijan, tenemos también cuantificación de, de algunos mobiliarios. ¿Ven? Tenemos aquí, estamos cuantificando mobiliarios por cuantificación y costo. Conteo, tantas sillas, tantos sillones, tanto y costo asociado a cada uno, costo genérico. Eh, hardware, que en este caso vienen a ser algunos elementos específicos de recintos, con distintas condiciones. Tenemos cuantificación de elementos de exteriores, los landscapes, que vienen a ser los elementos para sitio, para exteriores, ¿ven? Los tipos de árboles en este caso, con sus respectivas alturas y conteo. ¿No? ¿Cuáles son esos árboles? Los vimos por ahí en la vista, esos que están por allá. ¿no? Entonces, ahí están los árboles, también lo estamos cuantificando. Suelos de masa, los suelos principales con sus respectivas áreas, eh, cuantificación de estacionamientos, número de estacionamientos 27, y recintos, los rooms. Y ahora entonces tenemos el número de recinto, el nombre del recinto y su nivel asociado. Y aquí en este caso están organizados por niveles. Todos los recintos o las zonas del nivel 1, las del nivel 2 y finalmente las del nivel 3. ¿sí? Entonces también de esta manera nosotros vamos revisando si es que los elementos están, recuerden el estándar BIM para proyectos públicos y el manual de entrega de información básica MEI. ¿ya? O sea, desde ahí nosotros vamos a ir extrayendo qué es lo que nosotros necesitamos revisar. Si cumple con elementos mínimos, si cumple con requisitos mínimos, si cumple con la información mínima, si cumple con los niveles de información. ¿Cómo nosotros validamos un NDI dentro de un modelo nativo? Lo habíamos hecho la clase anterior y aquí lo estamos verificando, ¿ven? Con estas tablas de planificación. Entonces podemos ver si es que existe la información que uno solicitó dentro de la solicitud de información. Acuérdense que la SDI viene a ser el caballito de batalla acá que uno tiene porque en realidad queda declarado de forma específica qué es lo que se está solicitando. ¿ya? Y yo puedo configurar una tabla de planificación y decir, puertas, cumple. Parámetros de puerta ancho, alto, menores que, mayores que, ¿cierto? Con estas reglas de revisión que nosotros podríamos automatizar. Otra cosa interesante es que nosotros podríamos tener una plantilla Revit para revisión de proyectos, con todas estas cositas configuradas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vincular un modelo que nos enviaron, lo cargamos a nuestra plantilla y como modelo vinculado y empezamos a sacar tablas de planificación y a revisar. ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en la clase siguiente. Vamos a trabajar con estos mismos modelos, pero los vamos a llamar a partir de una plantilla de revisión y vamos a configurar, crear algunas tablitas de planificación y extraer información a partir de ello. ¿ya? Eh, y más o menos con eso visualizamos todo entonces. ¿Sí? 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 ¿Dudas? ¿Consultas? Aprovechemos los últimos minutitos. Vimos harto ahí, desarmamos Revit, desarmamos el modelo, eh, desarmamos varias cositas del software, ¿cierto? Vimos varios temas de cómo poder vincular ahí las vistas con las distintas plantas, con las distintas eh, información del proyecto. Eh, los rombos de terminaciones son símbolos, es un símbolo que viene automatizado. Es un tipo de etiqueta que nosotros colocamos a los suelos y a los recintos. Perdón, a los recintos, no a los suelos. ¿ya? Así que voy a ver si lo puedo preparar para la otra clase. No lo tenía preparado para esta. A ver si están aquí contenidos. Los rombos de terminaciones. Digamos. No, 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 creo que lo puedo hacer ahora. ¿eh? No, no creo que lo puedo hacer ahora. ¿eh? No, no creo que lo puedo hacer ahora. 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 No,
No, no, ah, no, no creo que lo pueda hacer en este momento lo de los rombos, pero es un tipo de simbología automática, no viene cargado en este modelo, no lo había considerado. Pero de todas maneras es interesante cómo se automatiza. Eso lo voy a mostrar en la siguiente, ya, buena idea. Voy a ver cómo cargar un rombo de terminación. Lo tengo en otros proyectos, pero en este no lo había preparado. Pero como te digo, Rodrigo, el tema de los rombos es una etiqueta, un símbolo de etiqueta que se asocia a los recintos, ¿sí? A las habitaciones y rooms. Así que no es algo difícil de configurar. Es más difícil configurar en ese caso que los recintos contengan la información de las terminaciones. ¿Sí? Eso es como lo difícil, pero insertar el símbolo que te aparezca ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chiquillos, chiquillas? Vamos, aprovechen. Estamos desarmando toda la información aquí de Revit, ¿no? Es interesante también, como vamos viendo, que en realidad el, no hemos modelado un BIM, ¿se dan cuenta? O sea, no hemos hecho ni puertas, ni techo, ni ventanas. Entonces, lo que estamos haciendo es extraer información, extraer información, extraer información. Hicimos planos, vimos las tablas de planificación, ¿ya? Como comentó aquí Rodrigo, también podemos insertar los rombos de terminación, no venían configurados para este modelo, así que voy a ver si lo puedo preparar para la clase siguiente, aprovechando también de las tablas de planificación que vamos a ver. Así que eh, lo hemos visualizado así en varios otros proyectos. Pero sí vimos, ¿cierto?, cómo estaba la tablita. Ejemplos de loteos de viviendas en extensión trabajada en Revit. Buena pregunta. No sé si te la puedo responder yo. Eh, He visto que se ha hecho. A mí no me ha tocado personalmente, no he tenido la experiencia de trabajar en loteos de extensión. Pero sí he trabajado, me ha tocado proyectos en que hemos hecho, me acuerdo que en 2009 hicimos un loteo en Puerto Varas, unas viviendas de como, eran bien grandotas. Pero lo que hicimos ahí básicamente fue replicar las tres tipologías de vivienda y dentro de un plano topográfico, ¿cierto? Con las subdivisiones, entonces se fueron posicionando las viviendas, digamos, dentro de ese espacio. Pero no así en particular loteos de viviendas en extensión, ¿no? Básicamente era una vivienda, ¿cierto? Bueno, tres tipologías de vivienda que se repetían dentro de un espacio, de un terreno, como un grupo de contenido. Eh, y el proyecto de topografía y instalaciones tenía las instalaciones exteriores de agua principalmente, ¿cierto? Alcantarillado. Proyectos, ejemplos de espacio público, no. Les mostré algunos proyectos de espacios públicos que habíamos hecho, pero en realidad el de la Plaza Consistorial de Villarrica y un par de cositas para algunos de 16 y 19, pero proyectos particulares, no como espacio público, por así decirlo, como tal. ¿Ya? Creo que, no sé si Yerko me puede apoyar en eso, no sé si está el ejemplo de espacios públicos ya del mismo. Me parece que había unas plantillas de espacios públicos que iban a publicar o que iban a aparecer por ahí como ejemplo. ¿Ya? No, como plantillas no, porque el estatus que está en la implementación BIM en espacios públicos es de que estamos con una solicitud de información en borrador y estamos haciendo levantamiento de línea base y planificando eventualmente un pilotaje. ¿Ya? En ese sentido, la plantilla lo que tenemos es armado el requerimiento que aplicaría a programas espacios públicos del mismo. Ahora, Ya, ejemplos nacional de espacios públicos desarrollados con BIM, no hay muchos. Lo revisamos al comienzo cuando vimos la factibilidad de incorporar BIM en el programa de espacios públicos. Hay ejemplos, pero pocos. Por ejemplo, en lo que se hizo en los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres, si no me equivoco. Y también hay un ejemplo en Buenos Aires de una plaza, pero son desarrollos que obviamente a lo mejor estaban trabajando estándares distintos a lo que queremos hacer nosotros.
Así que lo interesante que se puede mencionar, Juan Carlos, es que el estándar BIM para proyectos públicos incluye la posibilidad de desarrollar tanto infraestructura como edificación en una solicitud de información BIM. Eso incluye entidades o componentes de un proyecto que son aplicables tanto a edificaciones como a espacios públicos. Si tú te fijas, cuando descompones un espacio público en sus distintas entidades, igual tiene iluminación, igual probablemente tenga instalaciones sanitarias, va a tener losas también va a tener fundaciones, y lo que pasa es que se añaden elementos adicionales probablemente, como vegetación y otro tipo de cosas. Pero esos elementos también están en el estándar como entidades, y tienen dentro del IFC también la posibilidad de ingresarle datos. Así que, en teoría, un espacio público no debiera ser muy distinto de entender como modelo BIM que una edificación. Es simplemente las entidades son un poco distintas. Por ejemplo, en un espacio público no va a haber a lo mejor una ventana o una puerta, o puede que sí, ¿ya? Pero en teoría esa es como la única diferencia. El resto es absolutamente asimilable a una tipología que otra, ¿ya? Correcto, gracias, Yerko. Sí, bueno, lo mismo que les comentaba yo, ¿no? He tenido algunas experiencias de participación, pero en casos específicos, no relacionados con lo que es el estándar nacional y tampoco como un proyecto, como se solicita, digamos, a nivel mismo, así que ahí en espacio público, no, la experiencia que les comenté el otro día, pero a nivel particular. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? No sé si por ahí alguna otra duda por ahí. Vimos harto entonces, desarmamos la revisión de Revit, ¿cierto? Vimos hartas herramientas en particular. Entonces gestionamos lo que eran las láminas, cómo extraer información a partir de la documentación, cómo generar contenidos, cómo revisar las distintas vistas y algunas herramientas que nos permiten navegar dentro de este entorno, ¿cierto? Sumergirnos dentro del proyecto y ir visualizando parámetros y todo esto interesante que finalmente nos va a gestionar y nos va a servir para interpretar la información dentro de los modelos nativos. Acuérdense que lo que estamos haciendo ahora es básicamente, ¿cierto? Revisión a partir de los modelos nativos, en este caso en Revit. Así que, bueno, si no hay alguna otra consulta, vamos cerrando. Recuerden que tenemos entonces participación en foros, así que estamos ahí atentos siempre a sus consultas. Estaba respondiendo correitos y todo lo que me pregunten. De repente nos demoramos un poquito porque las consultas a veces son muchas, así que paciencia, si es que de repente no es tan instantánea la comunicación, pero estamos haciendo lo posible para que sea lo más fluido. ¿Ya? Insisto, vean la información de software, está dentro de la plataforma, todo lo que ustedes necesiten si es que quieren profundizar en lo que es modelación. Hay herramientas, hay paso a paso, les dejé varios tutoriales ahí súper interesantes de cómo utilizar cada una de las herramientas de Revit. Hay un ejercicio de un edificio de arquitectura paso a paso también en Revit, súper interesante para, digamos, trabajar con todas las herramientas principales que ustedes tengan dentro del software. Y ya lo que vamos viendo en estas sesiones son más puntuales y más enfocados a la extracción, revisión y generación de información a partir de los modelos. ¿Ya? Con eso cerramos entonces, chiquillos. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todos los que están hoy acá esta mañana, que creo que están todos como en las sesiones anteriores. Así que súper bien, excelente servicio aquí en el curso. Bueno, me despido. Janine, cerramos.